Yo quiero continuar, hermanos, en esta mañana con la serie que he venido compartiendo con ustedes, la serie sobre el propósito de la iglesia. Tal vez me faltó explicarles que el propósito de la iglesia, el tema no es solamente hablar acerca de las cosas que hay que hacer como iglesia, como decir, bueno, vamos a salir a predicar, vamos a hacer esto como iglesia, sino que usted es iglesia, amén. Amén, ¿usted es iglesia? Amén, todos somos iglesia y pues la serie está dirigida a usted como parte de la iglesia del Señor. Y entonces quiero continuar con el sexto tema de esta serie y le he titulado La murmuración en la iglesia. O tal vez en algunos casos usted ha oído, tal vez algunos hermanos han titulado, porque he oído, acerca de el peligro de la murmuración. Y les quiero poner un ejemplo. Si en este recinto aquí, en este salón, anduviera una serpiente muy venenosa, no sé si alguien ha visto, a mí me gusta mucho ver los programitos esos de la National Geographic y Animal Planet, y ahí he conocido la existencia de serpientes tan venenosas, ¿verdad? Como la mamba negra, bueno. Pero si yo supiera que aquí en este recinto anda por ahí una serpiente de esas, muy venenosa, que inclusive le puede escupir el veneno a los ojos, yo a usted le pondría sobre aviso, ¿amén? ¿Amén? O sea, o usted pondría sobre aviso a los demás, ¿amén? ¿O usted dejaría que anden por ahí los niños sabiendo que por ahí anda una serpiente venenosa? Bueno, no hablemos de una mamba negra de África, hablemos de la terciopelo, que por ahí nomás andan. Y usted estaría tan contento ahí de saber que por ahí anda una serpiente venenosa dentro de este recinto que no ha salido de aquí, que por ahí anda debajo de sus pies, y usted no haría algo al respecto. Significaría un peligro para la iglesia, para usted, para su vecino, para su hermana, para todos los que estamos aquí. Hermanos, y les voy a decir que ese peligro de esa serpiente venenosa es mínimo comparado al peligro de la murmuración dentro de la iglesia. Es 1000 veces ser picado por una serpiente venenosa a estar confrontado al peligro de la murmuración en la iglesia. Y ese es el tema que yo quiero desarrollar en esta mañana. Yo quiero primero hablar acerca de 3 verdades. Bueno, primero, la primera verdad, de esas 3 verdades no tengo esta, que es la principal. Por ahí dice un salmo que cuán dichosos, dice, somos cuando nos reunimos, ¿cómo dice? ¿En qué? En armonía. O sea, nosotros somos dichosos. Es lindo cuando vamos al templo, en este caso aquí a este lugar, y vemos un montón de hermanos. Y dice el salmo que cuán delicioso y agradable es que estemos los hermanos, ¿qué? Juntos, ¿en qué condición? En armonía. La única diferencia es que solamente el Espíritu Santo sabe si usted viene aquí en completa armonía, ya sea con algún hermano de aquí o con alguna otra persona, con algún otro hermano de alguna otra congregación. Solo el Espíritu Santo sabe cómo está su corazón con relación a si está en armonía o no está en armonía. Esa es una verdad. Y hermanos, sépanlo que la iglesia del Señor es lo más importante que Dios tiene sobre esta tierra. Ni los animales, ni las montañas, ni este mundo tan hermoso que tenemos alrededor es tan importante como usted y yo para Dios. Dios no mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por la naturaleza. Hoy por hoy está bien que debemos de cuidar lo que Dios nos dejó, pero a veces entra el hombre en exagerar, ¿verdad? Y casi que idolatrar lo que es la naturaleza. Eso se llama panteísmo. Pero lo más importante que Dios tiene en este mundo es a usted y a mí. Y es la iglesia del Señor. Y que Apocalipsis dice que es la novia, la esposa del Cordero. ¿Sabía que usted puede tener muy buena estima a sus familiares? ¿Puede tener muy buena estima a sus amigos?
No sé, a tantas personas usted las puede tener como buena estima. Pero las personas que usted debería de tener en mayor estima, ¿saben cuáles son? Los hijos del Señor. Mis hermanos en Cristo, que tenemos nuestro mismo Padre. Yo quiero a mis hermanos de sangre, pero el papá de ellos no es mi papá. Cambio, el papá de ustedes sí es mi papá. Y mi papá los ama a ustedes como me ama a mí. Entonces hay tres verdades que yo quiero compartir antes de empezar el tema. Primero, que Dios vive. ¿Quién dice que Dios vive? Amén. Y dice la Biblia que porque como Dios vive, usted y yo vivimos. Y muchas veces nosotros no le ponemos cuidado a eso. Y yo a veces cuando digo, Señor, estoy vivo porque tú vives. Qué tremendo sería saber que Dios no existe, no vive. Pues ¿qué soy yo? Un organismo más de este planeta. Comparado igual que un microbio. ¿Cuál es la diferencia? El raciocinio provocado, o sea, que viene de Dios. La segunda verdad es que Dios nos ama. Amén. ¿Sabía que Dios lo ama a usted? Si Dios hubiera tenido la necesidad de solo mandar a Jesús solamente por usted, Dios lo hace. Que a veces nosotros no echamos de ver de que, bueno, Dios mandó por los pecados de todo el mundo, pero a mí no me interesan los pecados de todo el mundo. A mí me interesan mis pecados. Entonces Dios mandó a Jesús y Jesús sufrió todo lo que sufrió, no por ustedes ni por todos los seres humanos, sino que Él sufrió por mí. Al fin y al cabo es lo que me interesa. Y como iglesia, yo no sé si van a estar aburridos de verme, pero me van a tener que ver por una eternidad. Y yo también a ustedes, así es que vamos a tener que comenzar a llevarnos bien aquí y a vernos con agrado, sin murmuraciones, porque nos vamos a ver por una eternidad. Y si usted no sabe qué es eternidad, yo tampoco, pero sí sé que es infinito. Amén. Y aquí nos vemos 2 horas por semana a veces 2 horas cada 15 días, otros 2 horas por mes, y hay otros que hay por 2 meses. No, hay unos que se ven más seguidos, sí, yo sé que en la semana. Y la tercera verdad, hermanos, es que Dios nos ha hablado, ¿verdad? Como dice por ahí la palabra, en otro tiempo nos ha hablado por medio de los profetas, ¿verdad? Dios nos ha hablado, Dios nos habla, y Dios ¿qué? Nos sigue hablando. ¿Qué quiere decir con que nos sigue hablando? Cuando nosotros tenemos los niños, ¿verdad? Eso es que uno les llama la atención, que uno les dice algo y que uno les sigue hablando, ¿verdad? Uno dice, no haga eso. Ya se lo dije una vez. Y mañana le dice, no haga eso. O sea, les seguimos hablando. Así es Dios. Dios nos habló por medio de su palabra, nos habla a través de su palabra y nos sigue hablando a través de su palabra. La murmuración, el pecado de la murmuración, entonces. Hermanos, uno de los pecados registrados en la Biblia como graves, aunque para Dios todos los pecados son graves, pero lo pone de una magnitud para que nosotros aprendamos de él, es la murmuración. Y Dios quiere aclarar que el pecado de la murmuración no lo debemos de cometer. Somos advertidos de un montón de pecados que nosotros verdaderamente respetamos, o en teoría respetamos. Y les decía a los del curso que estábamos anteriormente en un tema algo parecido, todavía traemos una mentalidad religiosa del catolicismo romano, en donde le hemos puesto colores y niveles de pecado a los pecados. Bueno, allá se dicen pecados mortales, veniales, y blancos, negros, cafés, rojos y de todo color. Pero para Dios es pecado, pecado, pecado. Pero nosotros les hemos diseñado una gravedad. Este no es tan malo, este sí es malo. Cuando para Dios dice, para mí es pecado. Ahora, ¿qué significa pecado? No vamos a hablar acerca del concepto exactamente lo que es pecado, pero sencillamente es separación de Dios. En el momento que nosotros cometemos algo que es pecado, nos separamos de Dios. Eso es pecado. Por eso que debemos de arrepentirnos para que vuelva a haber otro acercamiento a Dios.
Les decía yo a los hermanos, bueno, si ahorita nosotros viniéramos de matar a alguien, eso sería un gran pecado. Y es muy probable que no estuviéramos tranquilos aquí. Y estuviera usted con nervios. Porque usted acaba de matar a una persona. Y usted sabe muy bien que eso ¿qué es? Malo. La Biblia dice, no matarás. Pero la Biblia también dice que no debemos de murmurar. Vamos a buscarlo, hermanos, Santiago capítulo 4. Versículo 11. Dice así Santiago capítulo 4 versículo 11. Hermanos, ¿a quiénes está hablando? A los paganos. Es Santiago, el hermano de Jesús. Él está hablando a la iglesia, ¿verdad? Que él pastorea. Y le dice, hermanos, Juan, Toño, Enrique, María, Josefa, quien sea, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, quiere decir que esa persona que murmura o juzga la ley es mayor que la ley. No eres hacedor de la ley, sino juez. Un solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Creo que el único que podría murmurar. Pero tú, signo de pregunta, ¿quién eres para que juzgues a otro? Preguntémonos, ¿quiénes somos cuando cometemos el pecado de murmurar o de hablar de otros? ¿Quiénes somos? La Biblia dice que solo Dios es el único hacedor de la ley, por lo tanto es el único que puede juzgar la ley. Lo que quiere decir es que es el único que puede juzgar lo que estemos haciendo o lo que esté haciendo mi hermano. No me corresponde a mí. Pero vamos a ver qué dice la palabra a través del tema. Entonces, hermanos, la murmuración no solo afecta a la persona que comete ese pecado, sino que también es una enfermedad que trasciende hasta la iglesia. Por eso se llama, y algunos hermanos le han dicho, el peligro del pecado en la iglesia. Hay pecados que usted comete que no trasciende a la iglesia. Un pecado de que usted robó en esta semana, no sé, cualquier cosa, no trasciende a la iglesia. Un pecado de que usted haya mentido no trasciende a la iglesia. Un pecado de adulterio en esta semana no trasciende a la iglesia. Pero cuando entre nosotros hay quejas y murmuraciones, eso sí trasciende a la iglesia. Eso va contaminando a la iglesia. Es una enfermedad viral que comienza a carcomer a la iglesia. Y aquí somos poquitos, ¿verdad? Pero hay iglesias en donde son muy grandes y es muy fácil que la iglesia, y por eso es que hay tantas divisiones, porque hay una murmuración que comienza a ser creída por la mayoría de la iglesia, porque es una epidemia que va corriendo. Y ese es uno de los peligros. A veces nosotros como cristianos somos muy inocentes y creemos que en la iglesia, porque venimos aplaudimos, porque venimos a escuchar y venimos y ofrendamos y ponemos carita de que pues en verdad somos lo que reflejamos santos y todo, no caemos en el peligro de murmurar de los demás. Pero nosotros, como cualquier otro ser humano, estamos con el peligro de caer en la murmuración. Por eso la Biblia nos llama a que no murmuremos, porque estamos propensos a caer en esta murmuración. Nos daríamos cuenta de cuán fácil, yo sé que usted me está entendiendo porque usted lo ha hecho, todos lo hemos hecho, cuán fácil para nosotros es murmurar. Y no hay justificación. Y ahora vamos a ver un ejemplo en la Biblia de que no hay justificación para murmurar. Quiero hacernos tres preguntas. Bueno, ¿qué nos dice la Biblia respecto a esto? ¿Por qué se da la murmuración? ¿Y cuáles son los factores por los cuales existe la murmuración? Bueno, primero, definir qué es murmuración. Yo tengo aquí una definición bastante sencilla. Dice que es un comentario que hace una persona
que no está presente, tratando de que no se entere y con la finalidad de hablar mal de ella, hacerle daño o de molestarla. Eso es murmuración. Y si pudiéramos decir que murmuración tiene una prima a la par de ella que se llama hipocresía. Porque el hermano Johnson y Gerardo están ahí a la par y yo voy y yo acabo de hablar con Johnson de Gerardo en la hora del receso y le dije que, ¿viste qué camisa más fea trae Gerardo hoy, roja? Debería traer una morada como la trae Johnson. Johnson se anda bien apuntado, ¿verdad? Pero después cuando ya los veo juntos yo voy, hermanito Gerardo, y qué camisa más linda, ¿verdad? Y eso es, primero murmuré, pero ahora soy hipócrita. Y generalmente el murmurador es hipócrita porque lo que dice detrás de la persona no se anima a decirlo delante de la persona. Porque si la persona pudiera decirlo de esta persona delante de la persona, ya no sería murmuración. Y hoy en 8 vamos a tener otro tema que es cómo solucionar los problemas en la iglesia basados en muchas de estas cosas. No se lo pierdan, porque a veces nosotros no sabemos cómo salir. Porque a veces metemos la patilla. Y mejor no hubiera dicho eso. ¿Quién me tiene a mí hablando de eso? Bueno, de hoy en 8 el Señor a la luz de la palabra nos va a enseñar qué debemos de hacer y cómo lo hacemos bíblico. Y algo más tan sencillo que nosotros a veces ni nos pasa por la mente lo que debemos de hacer. Y primer punto, no es llamar al pastor, para que se lleven esa incógnita para la casa. Entonces la murmuración es hablar, podríamos decir como entre dientes, es cuchichear. Generalmente la murmuración se hace en lugares secretos, se hace en silencio y se hace con aquellos partidarios que le gustan. Una vez tuve una conversación con mi jefe acerca de algo parecido y yo le dije, mira, mientras hayan oídos prestos a oír murmuraciones, siempre habrán bocas dispuestas a murmurar. Si usted es una persona que dice, mira, no me digas nada de Gerardo, llamémoslo mejor. No, mira, no es para tanto, ¿para qué lo vamos a llamar? Se terminó la murmuración. Pero mientras hayan oídos dispuestos a poner atención a la murmuración, siempre habrá murmuradores. Siempre habrán murmuradores. Entonces Santiago 4:11 dice, hermanos, no os murmuréis los unos a los otros. El cristiano que continuamente, hermanos, está murmurando, que está quejándose, puede ser del pastor, puede ser de algún otro hermano, puede ser de muchas cosas, aún de los que no son los que no son parte de la iglesia, aunque estamos basándonos mucho en lo que es la parte de la iglesia, de sus familiares, de sus papás, de todo, siempre va a vivir una vida en derrota. Y lo vivimos a veces nosotros en nuestra propia vida. Vivimos débiles, nos vivimos amargados a veces, porque comenzamos a ver ese tipo de queja, ese tipo de murmuración en medio de donde nosotros nos estamos desarrollando. Eso nos hace ver que espiritualmente no somos fuertes. Mateo capítulo 5, versículo 1, cuando Jesús le dijo a sus discípulos, acercaos, que es el sermón del monte, Jesús tenía una gran intención con los capítulos 5, 6 y 7 del sermón del monte. Era formar el carácter que él tenía en sus discípulos. Yo eso lo he dicho muchas veces. Jesús lo que quiere, el Espíritu Santo lo que está tratando de hacer a cada uno de nosotros es formar un carácter conforme a Jesús. Que usted tenga un carácter igual que Cristo. Cuando nosotros murmuramos, estamos sacando el carácter no maduro de un cristiano, que no se está dirigiendo por el Espíritu Santo. Y todos los que estamos aquí, si somos cristianos, todos los que estamos aquí, si de verdaderamente aceptamos al Señor una vez, fuimos sellados con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que nos guía a que nosotros no murmuremos. Pero el Espíritu Santo no nos usa como marionetas, no nos tapa la boca, no, nos da la influencia de decir, mira, lo que estás diciendo no deberías, pero nosotros seguimos, en lugar de decir, ¿qué me vas a decir de la hermana? No, que vieras qué lindo que tiene la casa. Bueno, es que pensé que me ibas a decir algo malo.
el Espíritu Santo le tocó y reaccionó. ¿A cuánto les ha pasado? Que el Espíritu Santo le toca y usted reacciona rápido. ¿Ven? Se va por la calle y ve a aquella muchacha muy bonita y todo, y sus ojos naturales, ¿qué hacen? Vuelven a ver. Después el Espíritu Santo, no, vaya para allá. ¿Cierto o no es cierto, hermanos? No digan que no. Pero así sucede, hermanos. Así sucede. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de que estamos haciendo algo malo. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. No lo busquen si quieren. Filipenses, aquí Pablo dice algo. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. ¿Qué son contiendas? Bueno, pleitos, discusiones. Pablo aquí le está diciendo a los filipenses, mire, todo lo que hagan, porque a veces sucede que lo que nosotros hacemos, que está muy bien hecho, ¿verdad? No recibe murmuración, pero lo que hace el otro necesita una murmuración porque no lo hace bien. Y por eso es que inmediatamente Pablo agrega sin contiendas, porque habían discusiones. ¿Recuerdan aquella discusión en donde decían, pues, mira, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de yo soy, el otro más espiritual decía, yo soy de Cristo. Ya habían contiendas entre eso, y Pablo se enojó mucho, dijo, miren, ¿ustedes qué están haciendo? ¿Por qué están discutiendo eso? ¿Acaso fue Pablo o Apolos quien murió por ustedes? Ya había contienda en ellos. Hermanos, un cristiano verdaderamente maduro nunca puede que cometa el pecado como cualquiera de murmurar, pero la práctica de la murmuración no lo va a tener, porque es dominado por el Espíritu Santo, porque tiene una madurez espiritual. El cristiano maduro va a evitar la murmuración. Y un cristiano maduro no es el que tiene el mayor conocimiento bíblico. Una persona puede ser neófita totalmente en conocimiento bíblico, pero puede ser guiada por el Espíritu Santo y decir, murmurar no es bueno. Y otro que se sepa la Biblia de tapa a tapa y le puede explicar hasta los mapas, y murmura porque su carácter no está fundamentado en lo que es el Espíritu Santo. Su madurez espiritual no es la adecuada. Santiago 1:19. Unas paginitas más atrás, dice así. Por esto, dice Santiago, mis amados hermanos, otra vez, todo hombre, y aquí involucra a la mujer, sea pronto ¿para qué? Para oír, o sea, ponga atención, escuche, sea rápido para eso. Dice, tardo para hablar, o sea, medite. Deténgase para hablar. ¿Tardo para qué? Para irarse, ¿verdad? Para irarse es alterarse, ponerse colérico, reaccionar, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. O sea, eso que está diciendo, ¿verdad? Que sea tardo para hablar, tardo para irarse, dice que eso no está obrando la justicia de Dios. Usted no estamos siendo justos con eso. Cuando nosotros llegamos y murmuramos, no estamos practicando ninguna justicia. Y dice la Biblia que nosotros somos justicia de Dios. Y no está obrando la justicia que ya Dios nos dio, no la estamos aplicando para otros. Segunda de Corintios 10:5, no lo busquen, hermanos. Dice, llevando cautivo todo pensamiento, ¿a qué? A la obediencia de Cristo. Puede ser que usted tenga, y ahora vamos a ver un ejemplo, puede ser que usted tenga una razón para murmurar. El problema es que la Biblia no dice que usted puede murmurar si es cierto o es mentira. La Biblia nada más es específica y dice, no murmuréis. No murmuréis. Entonces, debemos de llevar, cuando nosotros pensamos que tenemos la oportunidad o tenemos el derecho de murmurar, llevar ese pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Qué haría Cristo? Por allá veo que Pablo se compró unos anteojos nuevos, muy caros, y yo quería unos de esos, y quiero ya comenzar a murmurar de mi hermano Pablito, y
Cuando yo tengo ese pensamiento, lo traigo a la obediencia de Cristo. Digo, ¿qué haría Cristo en este momento? ¿Qué opinaría Él con respecto a la murmuración contra este hermano? Y Cristo diría, yo lo amaría y lo amo. Pues eso es lo que debemos de hacer nosotros. Traer todo aquello que viene a nuestra mente a la obediencia de Cristo. El cristiano, aunque tenga un pensamiento negativo, hermanos, eso no debe de provocar la acción del murmurar. El pecado no se da hasta que es consumado. Es como la tentación. Ser tentado no es el problema. O sea, no hay pecado en la tentación. ¿En dónde está el pecado? En caer en la tentación. Pensar que la camisa del hermano Gerardo es fea, ¿verdad? No es pecado para mí, porque tal vez no me gusta el rojo y me gusta más el morado. El problema está en cuando de mi boca sale, ¿verdad?, la murmuración, el comentario, ¿verdad?, el hablar entre dientes para denigrar y degradar al hermano, que es lo que ahora vamos a ver qué es lo que estaba sucediendo con este ejemplo. Porque el por qué murmurar. Y yo quiero que vayamos a Números capítulo 12, ahí vamos a tomar ya nuestro texto bíblico. Números capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Vamos a estudiar, vamos a ver si podemos sacar una pequeña exégesis de eso. Y antes de leer, bueno, ahí les voy comentando conforme vamos leyendo. Dice así, Números, todos con su Biblia, Números 12, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 12. Dice así, María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Moisés era el chiquitillo de la casa. Hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita, ahorita vamos a desarrollar todo eso, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ok. Recuerden que Moisés duró 40 años educado en Egipto. La Biblia no especifica que Moisés se haya casado, es muy probable que haya tenido muchas mujeres, no lo dice, porque Moisés fue criado como egipcio, fue arquitecto, fue hombre de guerra, fue un hombre muy inteligente, etcétera, etcétera. Y durante 40 años él fue egipcio, ¿verdad? Luego huye, ¿verdad? Porque mata a un egipcio, ¿verdad? Y mata a un israelita también, y tiene que huir a tierra de Madián, en el desierto, y en tierra de Madián dura 40 años. Es cuando se encuentra con el Señor allá en el monte Horeb. Y en tierra de Madián conoce a una mujer, ¿verdad?, que se llama Séfora, la hija de Lemuel, bueno, de Jetro, su suegro, ¿verdad? Y se enamora de Séfora y la hace su esposa. La Biblia no dice en qué momento Séfora se muere. Algunos comentaristas, algunos creen que Séfora es la misma mujer cusita, pero no es así. Muchos, la mayoría de los comentaristas, hablan totalmente de otra mujer. Porque cuando Moisés viene de tierra de Madián hacia Egipto para liberar el pueblo por mandato del Señor, ya traía a Séfora y a Gersón su hijo. No se sabe cómo se muere Séfora. La cosa es que Moisés, conociendo ya la ley, ya había pasado el Éxodo, ya había pasado el Levítico, ya había pasado el Deuteronomio, ¿verdad? Y conoce la ley y supuestamente Moisés debía haber tomado una mujer israelita. Pero Moisés se enamora de una mujer cusita. Ahora la van a ver, como me adelanté contándole lo de la mujer cusita. Una mujer cusita es una mujer de otra nacionalidad, de otro lugar que no era Israel. Sigo leyendo. Vamos entonces al versículo 2. Y dijeron, ¿quién? María y Aarón. ¿Solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? ¿Y qué dice la palabra? ¿Y qué dice, hermanos? Los que están leyendo la Biblia, porque hay unos que no. Si fuera el celular, yo creo que sí lo estuvieran viendo. ¿Qué dice? Y lo oyó Jehová. Toda murmuración que usted haga, hermano, le tengo una excelente noticia. La oye
Jehová. La oye el Señor, o si la diga en lo más secreto de donde usted se esconda para murmurar, la oye el Señor. Sigo leyendo. Versículo 3, y aquel varón Moisés era un hombre, dice que era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Era un hombre muy manso. O sea, esto ya él lo venía sabiendo. Ya él tenía conocimiento, como decimos nosotros, de que se lo estaban comiendo a causa de su esposa. Y Moisés no hacía nada, siendo el líder. Y Moisés no hacía nada, él era manso. Él esperaba en Dios siempre. Él esperaba en Dios. Y versículo 4. Dice, luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María. Vean cómo Dios soluciona los problemas. Llama al víctima y llama a los ofensores. Dios no llamó solo a María y a Aarón aparte. Dios los confrontó delante de Moisés porque Moisés sabía lo que estaba sucediendo. Y llamó, dice, y luego Jehová llamó a Moisés, a Aarón y a María y les dijo, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Era el lugar donde aparecía la presencia de Dios. Y salieron ellos tres. Versículo 5, entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. O sea, quiere decir que se acercaron más a Dios y Moisés quedó más atrás. Y él les dijo, versículo 6, vea lo que les dice el Señor a ellos. Miren, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. Versículo 7, no así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Signo de pregunta. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra mi siervo Moisés? Ahora, aquí el problema o el asunto no es que si nosotros hablamos del siervo del Señor o no. Todos ustedes son santos. Amén. ¿Son santos todos? ¿Qué dice la Biblia? ¿Son real sacerdocio? ¿Son ungidos? Hablar mal de cualquiera de ustedes es hablar mal como si fuera de Moisés. Versículo 9. Entonces, ¿qué dice? El Señor se echó una risita. Entonces dice, la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué pasó? Se fue. Y la nube, dice, se apartó del tabernáculo. Y aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. La mayoría de nosotros, cuando hemos murmurado, hemos hecho exactamente lo que hizo María y Aarón. Hemos actuado locamente, sin sentido, perdónenme la expresión, estúpidamente. Versículo 12, no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne, o sea, nace con lepra. Entonces Moisés, siendo un hombre manso, ¿verdad? Él no se contentó y dice, ¿no ve? ¿Para qué hablo de mí? Está bueno lo que le está pasando, qué rico. Dios es mi juez. Así muchos de nosotros actuaríamos. Vio lo que le está pasando al hermano o la hermana, está bueno por hablar de mí. Dios, yo siempre he dicho, Dios es mi juez. Con solo esa actitud. Con solo esa actitud, ya la palabra dice que puede devolverse el castigo hacia uno. Pero Moisés no fue así. Moisés, ¿qué dijo? Clamó a Jehová diciendo, te ruego Dios que la sanes. ¿En qué momento?
ahora. Moisés no quería pero ni un minuto que pasara así, Señor, ahora. Pero mire lo que dijo el Señor. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó delante hasta que se reunió María con ellos. Después el pueblo partió a Charot y acamparon en el desierto de Parán. Ok, todo este relato vamos a irlo viendo con los minutos que nos quedan poquito a poco, porque es importante que agarremos este ejemplo y lo practiquemos o lo traigamos como ejemplo a nuestra vida. Ok. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue que Aarón y María comenzaron a murmurar de Moisés? Moisés había tomado a una mujer, Cusita, es una mujer de Etiopía, una mujer de color, de tez morena, diferente al color que tenían los israelitas. Pero en realidad no era la mujer el problema que ellos le estaban achacando. Era la envidia que tenía Aarón y María, puesto que Aarón y María habían servido también como líderes al pueblo de Israel. Ellos sentían envidia porque Moisés era el preferido del Señor. Ellos tenían envidia porque aunque Aarón era el sumo sacerdote y María era profetisa y era la líder de las mujeres, ellos cuando dijeron, pues mira, Dios no ha hablado también a través de nosotros, casi solo Moisés. Eso es como que el hermano Abelardo y yo dijeron, pero solo Víctor es el pastor aquí. Y nosotros también no pastoreamos y no predicamos. No, esa cosa no puede ser así. Porque ellos lo que tenían era envidia de ver que el Señor tenía predilección como líder de Moisés. Y se valieron de la parte, creo que, no sé, la Biblia no lo dice, pero para todos es vulnerable de que el esposo hablen de la esposa o de la esposa hablen del esposo. Y comenzaron ahí a molestar a Moisés, porque ellos no iban a lograr nada. Era solamente por murmurar. Cuando nosotros murmuramos de un hermano, no vamos a lograr nada. ¿Qué logro yo con decir que la camisa, hermano, la camisa suya me gusta, ¿verdad? No crea que no, ¿verdad? Corrijo, ¿verdad? Por si está grabado y después se va para el internet y ¿qué tal? Dice, ese hermano no le gustan las camisas rojas. No, estoy poniendo el ejemplo, ¿verdad? No es la camisa roja la que me molesta, es el hermano Gerardo el que me molesta. Y no era la mujer Cosita la que les molestaba a ellos, en realidad era Moisés, por ser quien era que les molestaba. Sentían envidia porque Dios lo había escogido entonces. En Judas, no lo busquen, 1:16 dice que estos son murmuradorosos, querellosos, que siguen sus propios deseos. El deseo interno que nace, después de que nace ese deseo por murmurar, tiene que ser saciado si no es controlado por medio del Espíritu Santo. Yo sé que usted me entiende, porque muchas veces tal vez usted ha querido murmurar y después siente el deseo de ya no hacerlo. O sea, el Espíritu Santo le dio la fortaleza y usted acató esa voz interna y no murmuró. Otras veces no la oye y murmura. Eso les pasó a Aarón y a María. Ahora, como lo dice hace un rato, la murmuración no dice que si es cierto o no es cierto. Porque es cierto que Moisés tomó a mujer Cusita, o sea, una mujer etíope de otra nación, africana. ¿Era cierto o no era cierto? Yo no voy a decir, hermano, pero es cierto, no es que camisa más fea trae el hermano Gerardo. La Biblia no dice que si es cierto o no es cierto. Es que a veces nosotros, porque como es cierto, yo sí tengo la autoridad de juzgar o de murmurar. Y eso no es así. El Señor se encendió su ira y el Señor pudo haber dicho, mira, es cierto, Moisés tiene una mujer Cusita, ¿y qué? Si yo se lo permito, ¿y qué? Y que el hermano trae una camisa roja, ¿y qué? Eso fue. No se cuestiona entonces, hermanos, que la murmuración sea cierta o sea
mentira. Porque cuando la murmuración es cierta, bueno, es murmuración. Cuando la murmuración no es cierta, es murmuración. Cuando la murmuración sí es cierta, ¿saben cómo se llama? Chisme. O sea, el chisme es cuando es verdad. Viste que la camisa del hermano es roja, ¿verdad? Esa camisa, eso es chisme. Pero cuando yo murmuro de algo, ¿verdad? ¿Ustedes han oído el murmullo de los riachuelos del río, ¿verdad? ¿Qué es? ¿Quién entiende el murmullo? Yo creo que solo Dios sabe lo que dicen los ríos, ¿verdad? Pero uno oye el murmullo, una bulla, que nada, ¿verdad? No se entiende nada. Bueno, eso es murmullo. Ok. Entonces, hermanos, si hay algo que a nosotros no nos parece de alguien, es cierto, podemos ver algo que no me parece, y no me parece esto, y no me parece el otro, y no me parece la camisa roja del hermano Gerardo. Mejor que no decir nada. Como dice Proverbios, no sé qué, pero para hablar del hermano y comer pescado hay que tener ¿qué? Mucho cuidado. Eso dice Proverbios. Amén, ¿verdad? ¿Cómo que amén, hermano? ¿Cómo que amén? Después me enseña esa Biblia, a ver. ¿Por qué se dio entonces la murmuración? Casualmente, porque María y Aarón tenían envidia de Moisés. El verdadero asunto era sus celos por la posición que él tenía. Muchas veces, hermanos, nosotros como cristianos, con la tendencia tal vez de ayudar a algún hermano, porque ha sucedido, yo lo he vivido en esta iglesia en los 33 años que tengo de estar aquí, hemos desgraciadamente vivido tal vez algunos ejemplos de esto, de que tal vez se acerca un hermano, ¿verdad? Y ya voy a dejar por decirte el hermano Gerardo, porque al rato después no va a volver con esa camisa, y si no la trae ya sabemos por qué fue. Pero puede ser que hablemos de tal hermana, y una hermana por ahí se acerca donde la otra hermana y le dice, hermana, es que mira, la hermanita está, y comienza a murmurar de ella, pero pensando en que lo que estamos haciendo es buscándole un bien. Y a veces en las iglesias sucede eso, que existe la murmuración tratando de que es para la sanidad de la iglesia. Hermana, ¿usted se dio cuenta que la hija del hermano líder tal y tal, aquí no hay ninguna, ¿verdad? No sé, pero está en drogas, es narcotraficante, hay que orar mucho por la hermana? Y sí, vamos donde la hermana es doña Panchita, porque ella tiene mucha sabiduría, y llevémonos a Juanita, y una vez tomamos cafecito, y llévese un pancito. Son los lugares predilectos donde se toma cafecito para la murmuración. ¿Es cierto o no es cierto? Claro que sí. Los del mundo son los bares. Dice que en los bares ahí todos los hombres dicen tienen una confianza tremenda, ¿verdad? Pues así, hermano, ese tipo de murmuración generalmente es tratando de buscar, ¿verdad? Algún tipo de alivio a la persona o a la congregación, a la iglesia, cuando en realidad no lo es. No lo es. Por ahí tengo un título, papi, para que me lo busques. La murmuración trae el castigo de Dios. La murmuración trae el castigo de Dios. Inmediatamente que Dios llama a Aarón y a María, a Dios no había que preguntarle, ¿de qué estás hablando, Señor? Dice, Señor, ¿de quién hemos hablado? De Moisés. Ay, no, es nuestro hermanito chiquitillo, viera cómo lo queremos. Y esa mujer es una adoración. La mujer cusita, era qué belleza. Además que se murió la otra. El Señor sabe la intención de su murmuración. Usted puede decir, no, es que la camisa roja, es que el Señor sabe, no es la camisa roja, Álvaro, es que te cae mal Gerardo. ¿Sí? O sea, a Dios yo no le puedo mentir. Aarón y María ni le preguntaron al Señor de qué hablaba. Él les dije, mire, en el pueblo de Israel, cuando haya profeta, yo hablaré con él por medio de visiones y sueños, pero a Moisés, cara a cara hablo con él. O sea, ¿te imaginas que Dios le diga a alguien, mire, usted va a hablar de Carlos? Mire, yo cuando quiero hablar con Carlos hablo cara a cara, y con vos tengo que hablar en sueños.
La importancia que reflejaba Moisés para ese pueblo de Israel, no así para Aarón y María. Estaban despreciando lo que Dios no despreciaba. Cuando nosotros murmuramos, despreciamos algo que Dios no desprecia. Cuando usted habla de fulano, fulana, sutana, cojo sin razón, usted está despreciando algo que Dios no desprecia. Y póngale cuidado a eso, porque usted va a tener que dar cuenta de eso. Cuando Dios le diga, fulanito de tal, vení acá, ¿por qué vos despreciaste algo que yo no desprecié? Que yo más bien di mi sangre por él. Y vos te encargaste de murmurar, de degrinar, de rebajar, de poner en mal a este que yo no lo hice. Y dice la palabra que lo oyó Jehová. Lo oyó Jehová. Y después de que lo oyó Jehová, pasó algo. Dice que condenó. Cuando Dios oye y condena, castiga. Dios oye, Dios amonesta y Dios castiga. Y María dice que en el momento quedó leprosa. En el acto quedó leprosa. Vamos a ver esto, que esto es importante. La lepra en aquel entonces era la enfermedad más terrible y más odiada por toda la comunidad, por lo menos en Israel, en todos los lugares. Una persona con lepra tenía que vivir lejos del pueblo, tenía que ser expulsada del pueblo, porque era como si trayera una maldición. Aparte de que era, en aquel entonces, que era muy contagiosa. La lepra representa el pecado, ¿verdad? El cual hay que echarlo fuera porque el pecado es contaminación, se contamina a la persona. Y María aquí salió leprosa. Ahora ustedes me dirían, pero no fue Aarón y María los que murmuraron también. ¿Y por qué solo María? ¿Qué Dios más machista? La pobre mujer fue la castigada y Aarón también habló. Bueno, lo que pasa es que Dios es tan respetuoso de su propia ley que el sumo sacerdote de Israel era Aarón. Él tenía que respetar a Aarón por su posición. El castigo de Aarón fue ver a su hermana convertida en lepra por algo que él también sentía culpa. Yo no sé si usted es un hermano de los que ama a sus hermanos o de los que nos amamos aquí, pero si al hermano Johnson le pasara algo por mi culpa, yo me sentiría también culpable y sufriría lo mismo, como dice la Biblia, que cuando se duele uno, nos debemos de doler todos. Y Aarón aquí pasó, o sea, Aarón fue tanto lo que le dolió de ver a su hermana y que a él no, y me imagino que él debe haber sabido por qué a él no, que inmediatamente fue a recurrir al que podía solucionar el problema, a Moisés, para que orara, le pidiera al Señor que lo sanara. Aquí vamos a encontrar algo también muy importante. Dice que en el momento en que Dios dio el juicio, ¿qué pasó? Dios se apartó. Siempre que hay pecado, Dios se aparta. Aquí hubo murmuración de parte de Aarón y María, hubo castigo, juicio, y Dios se apartó. Ahora, ahí hay unas palabras que dice el Señor cuando Moisés llega y le pide al Señor que le sane a su hermana, y le dice, si su padre no hubiera escupido en su cara, ¿no sería inmunda 7 días? ¿Qué significa eso? Resulta que el ser humano siempre ha sido pecaminoso. El pueblo de Israel, igual que nosotros. Entonces, a veces cuando un hijo o una hija era maleducado, respondón, desobediente, o sea, hacía algo que merecía castigo, el padre le escupía la cara, y si el padre llegaba y le escupía en la cara al hijo, ese hijo tenía que ser echado fuera del pueblo 7 días. Era la única manera en que podía sacar, porque ya quedaba inmunda esa persona. O sea, un hijo se rebelaba contra el padre, le decía algo, el padre llegaba y escupía, o por lo menos hacía la seña de que le escupía, porque si estaba largo el rato no le llegaba, ¿verdad? Entonces, pero en símbolo, le escupía en su rostro, su imagen, y esa persona tenía que salir del pueblo 7 días, hasta los 7 días, para que meditara, se arrepintiera, volvía a su casa.
Por eso el Señor le dijo, ¿quiere ser sano? Bueno, si su padre hubiera escupido en su cara, ¿no sería inmunda 7 días? Sí, que se vaya 7 días para el desierto. Y mientras María estaba en el desierto, sola ahí, esperando el castigo, el juicio de Dios, que se recuperara de su piel, yo iba a poner una lámina ahí de lo que es una fotografía con lepra, ya humana de este tiempo. Es tan desagradable que mejor no la puse. Sí, puede ser que alguno de ustedes no vaya a almorzar ahora. Pero es espantosa la lepra ya en vivo. Hemos visto dibujillos, sí. Es espantoso ver eso. Y así salió María por culpa de la murmuración. Y eso mismo mereceríamos nosotros si murmuramos. Lo que pasa es que la gracia de Cristo, que nos perdonó los pecados futuros, Cristo llevó eso en la cruz del Calvario. Aarón y María entonces fueron castigados. Moisés hizo algo bueno. Él no se preocupó por lo que le hicieron. Él oró. Eso debemos de hacer nosotros, hermanos. Hacer aquello que Jesús una vez dijo y Esteban también. Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué más añade la Biblia sobre la murmuración? No sé, Daniel, después de eso sigue otro cuadro. La murmuración constrita el Espíritu Santo. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, cuando nosotros murmuremos debemos de sentir tristeza. Porque el Espíritu Santo se constrita a sí mismo cuando nosotros cometemos un pecado. Les decía yo a los hermanos del curso, y yo creo que yo se los he dicho muchas veces aquí, si nosotros cometemos un pecado, debemos, o sea, eso es prioritario, sentirnos mal. Si usted comete un pecado que sabe que es pecado y no siente nada, revise su vida. Puede ser que no haya nacido de nuevo. Pero si usted dice, Señor, otra vez metí la pata. Como decía Pablo decía, oh miserable de mí, que hago lo que no quiero hacer. Y Pablo, hermanos, Pablo. Y él decía, miserable, pero ¿por qué es que hago siempre lo que no quiero hacer? Pablo, por lo que yo he leído mucho de Pablo, Pablo tenía un carácter que no era cualquiera que se lo aguantaba, ¿verdad? Una vez se peleó con Pedrito y le dijo, Pedrito, váyase usted para allá, para acá, porque no quiero ni verlo. Así no lo dice, pero eso es. Y uno agarró a uno y otro agarró a otro y se fueron porque no, tenían una discusión por la circuncisión. Bueno, hermanos, así somos nosotros. Cuando cometemos un pecado de murmuración, deberíamos de sentirnos contristados. Si usted se siente tranquilo y tranquila, algo pasa. Y no vale la pena con que usted trabaje toda la semana aquí en la iglesia. No vale la pena con que usted diezme todo el salario, el 90% de su salario, y usted se quede con el 10%. No vale la pena que usted cante y ministre aquí y predique la palabra de Dios. No vale nada de eso. Porque lo está haciendo con fuerzas humanas. Y todo el servicio a Dios debe hacerse en el poder, como dice, del Espíritu Santo. La murmuración entonces, hermanos, contrista el Espíritu Santo. Papi, el otro. Cuando nosotros murmuramos, dejamos de ver lo que verdaderamente hay en nosotros. Ese cuadro es muy feillo, yo sé. Ninguno de nosotros quisiéramos aparentar aquí en la iglesia con los hermanos una ovejita y por dentro ser un lobo. Yo sé que es feillo. Lo que pasa es que la Biblia cuando nos habla, la palabra de Dios cuando nos habla, no nos habla muy bonito. La Biblia nos habla feo. Yo cada vez que abro la Biblia, ustedes sabían que el ministro, los que predicamos, los que estudiamos, somos los primeros en ser exhortados, edificados o consolados. Primero agarramos para nosotros, cuando lo asimilamos podemos compartirlo. Pero así es, hermanos, cuando nosotros murmuramos, como ovejitas, nos vemos lindísimos, ¿verdad? Bien, los domingos venimos bien bonitos, bien, olemos a colonia y todo, pero por dentro no sabemos cómo venimos, ni cómo somos. Debemos de ser nosotros, como dice la palabra, nosotros debemos de ser íntegros. ¿Íntegros qué significa? Que como es por dentro, es por fuera. Y como es por fuera, es por dentro. La siguiente, pa. ¿Qué debemos de hacer? ¿Cuál es la solución? Ahora, ya no es para el murmurador, ya el murmurador ya le he dicho todo lo que hay que hacer. ¿Qué es? No murmurar. No vaya a ser que Dios te oiga, te amoneste y te castigue.
Y el castigo de Dios siempre son fuertes. Pero para el que oye la murmuración, porque resulta que a veces la murmuración se convierte en una bola de nieve. Y por eso es que muchas iglesias han habido divisiones, o en algunas iglesias hay equipos, yo diría, o no sé, como grupitos, porque a veces la murmuración se convierte en una bola de nieve. Resulta que yo llego y hablo mal por decirte, hermano Gerardo, ¿verdad? Pero llego y hablo del hermano Gerardo o de cualquier otro hermano, y me busco 2 o 3 hermanos que son mis discípulos, que son los que están más allegados a mí, de hermana Esther y el hermano Marco Tulio, y comienzo yo a contaminarlos a ellos también, y ellos comienzan a decir, sí, hermano, vos sabes, dice Marco Tulio, tenés razón, ¿qué camisita más fea se trae el hermano? Y ya, y después, hermano, yo no le había puesto cuidado, ¿verdad? Sí, y así comienza, ¿verdad? Pero y después el hermano Gerardo se da cuenta de que yo estoy murmurando, y por eso quiero que nadie falte de hoy en 8. Inviten a todos los hermanos para que veamos cómo es que se solucionan los problemas en la iglesia. Entonces el hermano Gerardo comienza entonces a murmurar de mí también. Sí, el hermano Álvaro, ¿y para qué se para ahí adelante a decir un montón de cosas? Y se va a poner el hermano Abelardo, entonces, hermano Abelardo, ¿y usted? ¿Por qué no hablan con Víctor? Y que bajen el hermano Álvaro y que lo sienten. Y que le llamen la atención, porque solo hablar de mi pobre camisa roja. Entonces, y resulta que el hermano Abelardo, de verdad, y allá en la casa habla con Flor, y están tomando café, y el hermano Flor, y pobrecito el hermano Gerardo, es la única camisita que tiene. Y ya después en la reunión del Ministerio de Ayuda con Rita, y entonces ya hay un grupito a favor del hermano Gerardo, y hay otro grupito que estamos en contra del hermano. Entonces, eso es una bola de nieve. Ya para los murmuradores ya no voy a decir más, ya la palabra habló por sí mismo, pero ahora quiero hablar para el que es murmurado, y con eso termino. ¿Cuál es la actitud del hermano Gerardo? Exactamente esa. Bueno, ya les dije lo que dijo Jesús. Señor, perdona al hermano Álvaro que no le gustan las camisas rojas. Ahora es que me la voy a volver a seguir trayendo. Vale, pique. No, ¿qué debo de hacer? ¿Qué debe hacer el hermano? Ignorar la murmuración. ¿Qué hizo Moisés, hermanos? Ignoró. Casi él se puso, Señor, castiga a estos hermanos míos, ingratos, que salieron de la vientre de mi madre. Y nada de eso. Nada. Hablan de mi esposa, que hablen. Si yo la quiero mucho, así como ese tío y todo. Ignorar la murmuración, hermanos. Ignorar la murmuración. ¿Me queda algo más, pa? Bueno, ya, por último. Una regla que si pudiéramos nosotros practicarla a cada momento, hermanos. Esa regla, que la dijo el maestro, el hombre por excelencia, dijo esto: así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Eso es todo. El amor se resume en eso. ¿Cómo quiere usted que sea tratado? Bueno, trate así. Álvaro, ¿a usted gustaría que te criticaran la camisa? No sé qué color será esto, ¿verdad? Pero bronce, no sé. Pues no critique la camisa roja del hermano. Bronce. Bueno, no sé. Pónganle en el color que ustedes quieran. Es que soy medio daltónico, ¿verdad? Entonces, se resume en eso, hermanos. No solamente la murmuración, cualquier otra cosa en que nosotros queremos que hagan con nosotros, hacerlo nosotros con los hombres. Si nosotros queremos que nos amen, pues ame. Usted quiere que los saluden, pues vaya a saludar. Yo se los dije la vez pasada, yo he visto muchos hermanos aquí que se sientan, parece que tienen chinches y pegamento. Perdónenme, hermanos, pero las cosas hay que llamarlas por su nombre. ¿Usted quiere que los saluden? Vaya a saludar. Cuando usted está en el cielo, mentiras que el Señor va a decir, hermano, usted puede quedarse sentadito, porque en el templo siempre se quedó sentadito. Y él dice, no, o vienen todos o no viene ninguno. Todos somos iguales para el Señor. Así que las cosas que quieren que hagan con nosotros, hacerlas nosotros también con ellos.